La Comisión Interministerial de Inmigración se va a reunir en los próximos días para abordar la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas. Vamos a hablar de este asunto y de algunos más de actualidad con Anselmo Pestana, que es el delegado del Gobierno en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Pestana. Muy buenos días. Estábamos comentando ahora esa comisión interministerial, esa posibilidad de que de una vez por todas las comunidades autónomas asuman la obligatoriedad de acoger menores migrantes. ¿Se va a hacer efectiva realmente esa acogida de las autonomías? ¿Tienen ustedes confianza? Bueno, tengo confianza que el diálogo que se ha producido, que se está produciendo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, y entre los dos partidos que lo sustentan, fundamentalmente el Partido Socialista y Coalición Canaria, bueno, pues esas propuestas que se han puesto sobre la mesa finalmente puedan conllevar una modificación normativa que permita bueno, que algo que hemos ido reclamando durante 4 años en las distintas conferencias sectoriales con las comunidades autónomas y que ha fracasado hasta ahora, es que se produzca un reparto y que ese reparto, dado que la voluntariedad no ha funcionado, la solidaridad no ha funcionado, pues que funcione la corresponsabilidad a través de una modificación normativa que permita que los territorios que son fronteras, no solo es Canarias, estamos incidiendo mucho en Canarias, estamos hablando de Canarias, pero le ha afectado también a Andalucía en ciertos momentos, y Andalucía, por ejemplo, es un territorio que estoy seguro que apoyará una medida de este tipo, porque también en algunos episodios de incremento de la emigración en sus costas, pues ha tenido un número de menores muy importante de golpe que hace ver que los territorios fronterizos tienen que tener la solidaridad del resto del Estado, eso que reclamamos también a Europa, que funcione también en el tema de Canarias, Andalucía y cualquier otro territorio que en un momento determinado tenga un incremento importante de la llegada de inmigrantes y especialmente de menores no acompañados. El propio presidente Fernando Clavijo ha dicho en el debate del Estado de la Nacionalidad que tampoco esta es la solución, pero ¿hay otras alternativas? No, la solución es esa modificación normativa. La otra, la voluntariedad, ha funcionado muy poquito, ¿no? Hemos tenido territorios con poblaciones muy importantes que han acogido un número muy pequeño de menores no acompañados, y así no puede funcionar el sistema. Eso está haciendo que Canarias, como comunidad autónoma, en la asunción de su responsabilidad en la atención de menores no acompañados, tenga muy tensionados esos servicios, ¿no? Porque obviamente no se pueden dimensionar en pocos meses, pasar de 2.000 a 5.000 usuarios de esos servicios de atención a menores no acompañados. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es que funcione esto como país, y creo que el enfoque está en buscar la solución normativa que nos ampare para que haya una distribución aceptable entre las distintas comunidades autónomas, y esa carga la compartamos entre todos los territorios. Igual que le puede tocar en otro momento a Canarias compartir la carga que le correspondería a esa región, como Andalucía, como puse como ejemplo, que lo que ocurrió en el año 18, pues que Canarias en ese caso pues también asuma algo de los menores que llegaran a Andalucía. Se trata de hacer país, y hacer país es ser corresponsables entre todas las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia. Hay una petición de trasladar los operativos de Cruz Roja de los muelles de Arguineguín o de la Restinga, porque pues los municipios dicen que condiciona su actividad marítima o pesquera, pero esto no es viable, ¿verdad? Bueno, las zonas donde actúa, donde tiene las bases salvamento marítimo, a donde se llegan los inmigrantes, son decisiones técnicas que se hacen en virtud de la legislación internacional, que nos obliga a acercar a las personas a las que se salvan en el mar al puerto seguro más cercano. Eso es lo que dice la norma internacional. En algunos sitios coincide que ese puerto es un puerto del Estado. Los cristianos, a pesar de ser un puerto relativamente pequeño, con una actividad muy grande, pues allí se llevan los migrantes que llegan al sur de la isla de Tenerife, porque ese es el más cercano, y por tanto el tardar unas horas más en llegar a otro puerto puede significar, en las condiciones en las que a veces llegan los migrantes a Canarias, la pérdida de vidas humanas. Estamos hablando de esa dificultad, y que por tanto hay dos islas, si bien en Tenerife es un puerto del Estado,
en el caso de Gran Canaria, en el del Hierro, son puertos autonómicos. En lo que es Lanzarote y Fuerteventura, pues fundamentalmente se van a los puertos de interés del Estado porque las llegadas vienen del frente de Marruecos y del Sáhara y permiten que ese sea el desplazamiento más corto, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que ver es que el compromiso de nuestro país cuando firmamos un tratado internacional es hacerlos llevar no por capricho del delegado del gobierno, ni del ministro correspondiente, ni de nadie, sino es una cuestión de aplicar la norma internacional, de ser claros en eso. Estamos hablando de salvar vidas humanas y cuando tienen una travesía muy larga, como es en este caso, en condiciones muy precarias, con el mar en contra, 1 hora o 2 horas puede ser cruciales para que salvemos vidas, que saben que en algunos casos han llegado y han ingresado en la UCI y se les ha salvado casi in extremis. El hecho de trasladarlos, en el caso de Gran Canaria, al muelle de Arinaga o en el caso del Hierro al de la Estaca, pueden significar horas de travesía, dependiendo de cómo esté el mar, y significa que podamos perder vidas humanas. Y eso los responsables de salvamento no lo van a permitir y podemos estar incluso provocando que entremos o rozando el ilícito penal, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ser responsables de lo que tenemos en nuestras manos, son vidas humanas y lo que nos corresponde es llevarlos al puerto más cercano. Y después puedo entender las quejas de si hay embarcaciones allí, que seamos más fluidos en cuanto a sacar las embarcaciones para que no interrumpan el normal funcionamiento de esos puertos, como el del pequeño puerto de la Restinga, que tiene un funcionamiento del tema de buceos y de la pesca importante. Bueno, pues eso lo estamos haciendo con un contrato con Traxa, se están retirando con rapidez las embarcaciones que llevan, está funcionando mucho mejor para intentar no afectar a la operativa de esos puertos. Yo creo que en eso es lo que tenemos que tener incidencia y eso me parece razonable, pero no lo otro, el decir que no pueden entrar en el muelle de Arguineguín o en el muelle de la Restinga es un gravísimo error que pone en riesgo vidas humanas y eso yo creo que cualquier ser humano, ya sea responsable político o no, entenderá perfectamente que esa es la misión de los profesionales de salvamento marítimo. Señor Pestana, se nos va yendo el tiempo, le pido un poco más de brevedad porque usted sabe cómo es esto. Naciones Unidas concedió este martes amparo a un menor senegalés en prisión desde hace ya 3 años, acusado de ser el patrón de una embarcación. Su abogado argumenta que se presentó en su día la documentación que demostraba que era un menor. ¿Cómo se procede en un caso como este? Bueno, estamos hablando en prisión, la decisión la toma una autoridad judicial, nuestro respeto a esa decisión. Ese menor, sí, creo recordar que se había identificado como mayor, nada más llegar a las costas canarias, y bueno, a partir de ahí pues se puso en duda las pruebas que se aportaban. Saben que en estos procesos migratorios pues tenemos que estar ojo avisor, policía, fiscalía, todo el mundo, los propios responsables judiciales, de si los documentos que se aportan son veraces o no, y había dudas sobre eso, pero en cualquier caso la decisión la toma una autoridad judicial. Nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que dependen de la delegación, lo que tienen que estar es a la orden de quien toma una decisión y si tiene dudas sobre su minoría de edad o no, es al juez al que, a la luz de las pruebas, el que tiene que valorarlos y comprobar si efectivamente ese menor que se había identificado como mayor es o no un menor o es un mayor. Porque dependiendo de eso, fíjense que se hablaba de responsabilidades penales, ¿no? El tema de ser patrón, y nosotros estamos muy empeñados también en la investigación de los flujos migratorios y la intervención de mafias para intentar también que eso ayude a reducir la presión sobre Canarias, porque es importante perseguir las mafias que se aprovechan incluso de rutas tan mortíferas como la ruta hacia Canarias, ¿no? Se prorrogan los presupuestos generales del Estado, señor Pestana, lo ha anunciado Pedro Sánchez después de que Pere Aragonés adelantara esa convocatoria electoral en Cataluña. Eso quiere decir que la agenda canaria se congela y que la inversión se paraliza, no solo en nuestra comunidad autónoma. Bueno, hay fondos europeos, una cantidad importante de fondos europeos que se están invirtiendo en Canarias y que el Gobierno de Canarias tiene que desplegar ya este mismo año, después de
temas, por ejemplo, ambientales, después de que se ampliaran los plazos para poder realizar esas inversiones. Veremos qué partidas se pueden salvar en esos presupuestos prorrogados, pero en cualquier caso recordar también que para Canarias pues ha habido dos oportunidades de que pues, se pudiera tramitar los presupuestos generales del Estado, y fue que se llevó a las cámaras, al Congreso y al Senado, el techo de gasto, y el Senado por 2 veces con el voto, con la mayoría del Partido Popular, impidieron que tuviéramos el techo de gasto aprobado, perjudicando gravemente a Canarias, porque ese techo de gasto iba a permitir una mayor aportación a casi todas las comunidades autónomas, y también a las corporaciones locales, también a las Canarias, y sin embargo el Partido Popular vetó la aprobación de ese techo de gasto y consecuentemente no se ha podido presentar los presupuestos. Hay unas circunstancias diferentes y a ellas nos tenemos que adaptar, porque eso no es una decisión ni de Pedro Sánchez ni del Partido Socialista, sino las circunstancias políticas que se están viviendo en Cataluña. Se han rechazado unos presupuestos y han afectado al calendario, que va a dificultar la aprobación de los presupuestos este año, y que por tanto lo más eficaz, lo más lógico es ya enfocarnos a la aprobación del presupuesto para el 2025. Pues señor Pestana, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Gracias, buenos días.